Hola, en este video introduciremos algunos conceptos básicos para analizar la relación entre la producción y los costos de producción de una empresa tanto en el corto plazo como en el largo plazo. La presentación estará estructurada de la siguiente manera. Primero, y a modo de introducción, resumiremos en qué consiste el problema de minimización de costos de la empresa. En la segunda parte, sentaremos las bases conceptuales del análisis de los costos económicos de una empresa. Luego, en la tercera y cuarta parte, analizaremos sus particularidades en el corto y largo plazo. Finalmente, veremos cómo se relaciona el análisis de costos de corto plazo y de largo plazo. Como podrá notar, tanto el contenido como la duración del video son extensos. Por ello, les recomiendo abarcar el contenido por partes. En la descripción del video podrán encontrar la tabla de contenido de la presentación con el minuto exacto en el que empieza cada parte. Dicho esto, empecemos. Una vez cuenta con cierta tecnología de producción, una empresa debe decidir cómo producir. Esta decisión consiste en elegir una combinación concreta de trabajo y capital que le permita alcanzar determinado nivel de producción al menor costo posible. Antes de estudiar cómo las empresas minimizan sus costos, debemos aclarar cuáles costos son relevantes desde el punto de vista económico. Para un economista, los costos de una empresa son todos aquellos gastos en los que éste incurre debido a la utilización de recursos económicos como el salario de los trabajadores y la depreciación de los equipos. Sin embargo, este costo incluye también el costo de oportunidad de utilización de los recursos de la empresa, que no necesariamente representan un gasto registrable de manera contable. Por ejemplo, si la empresa contara con terrenos baldíos que no ocupa en sus actividades de producción, estos no tendrían por qué tener un registro en los costos de la empresa desde un punto de vista contable. No obstante, desde el punto de vista económico sí, puesto que estos podrían ser alquilados y generar una renta. Así, el costo de los terrenos sería la renta que se deja de percibir por tener dichos terrenos en ocio. Esta manera particular de entender los costos es una parte esencial del análisis económico de costo en la teoría microeconómica del productor. Teniendo esto en cuenta, volvamos al tema que nos ocupa en este video. Los costos totales de producción de una empresa se pueden dividir en dos categorías: los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son todos aquellos costos cuyo monto no depende del nivel de producción de la empresa, es decir, estos existirían tanto si la empresa decidiera no producir nada o si decidiera producir a su máxima capacidad. Por ejemplo, para una universidad son costos fijos el salario del personal administrativo base y los encargados de la vigilancia. Esto es así porque la universidad debe pagar este salario independientemente si se imparten o no clases. La única manera de eliminar estos costos es cerrando la universidad. Los costos variables son todos aquellos costos cuyo monto depende del nivel de producción de la empresa, es decir, estos aumentan conforme la producción aumenta o viceversa. En nuestro ejemplo universitario, un costo variable sería el salario de los profesores, puesto que la contratación de estos depende del número de alumnos al que atiende la universidad. A mayor cantidad de alumnos, mayor el costo en salario para profesores en el que debe incurrir la universidad. Otros dos tipos de costos que serán útiles para nuestro análisis son el costo marginal y el costo total medio. El costo marginal es el costo adicional generado por la producción de una unidad adicional de producto. Por ejemplo, si una empresa productora de nacatamales debe gastar 1000 córdobas para producir 50 más, entonces el costo marginal es de 20, es decir, que la empresa debe incrementar sus costos en 20 córdobas para producir un nacatamal más. Este número resulta de dividir la variación de los costos entre la variación de la producción. El costo total medio es el costo promedio de producir una unidad de producto. Por ejemplo, si una empresa productora de hamacas generara 300 hamacas por mes y para hacerlo incurre en unos costos totales de 60.000 córdobas, entonces su costo promedio total es de 200 córdobas, es decir, que cada hamaca le cuesta en promedio 200 córdobas a la empresa. Este número resulta de dividir el costo total entre la cantidad de hamacas producidas. Además, el costo total medio de una empresa se puede dividir en costo fijo medio y costo variable medio. La lógica de cálculo de estos costos es igual al del costo total medio, aunque su interpretación tiene ciertos matices que conviene explicar.
Volvamos al ejemplo de nuestra empresa de hamacas, pero ahora agreguemos al análisis el hecho de que de los 60.000 córdobas necesarios para producir las 300 hamacas, 10.000 son fijos y 50.000 son variables. Así, el costo fijo medio de la empresa es de aproximadamente 33 córdobas. Este número resulta de dividir los costos fijos entre la cantidad producida, mientras que el costo variable medio de la empresa es de aproximadamente 166 córdobas, que resulta de dividir los costos variables entre la cantidad producida. Como ejercicio, pause ahora el video y verifique que la información de la siguiente tabla es correcta. Utilizando los datos de la tabla que usted acaba de verificar, tratemos de analizar el problema de la elección del nivel de producción minimizadora de costos de una empresa en el corto plazo. Recuerde que en nuestro análisis, el corto plazo se refiere a un periodo de tiempo en el que la empresa solo puede afectar la cantidad de su factor trabajo y no la de capital. Así entonces, el problema de minimizar los costos de producción en el corto plazo se reduce a elegir la cantidad de trabajadores adecuada. En general, el costo del trabajo viene dado por el salario de los mismos trabajadores, que en nuestro modelo denotamos con la letra W minúscula. Así, si multiplicamos el salario por la cantidad de trabajadores, el resultado sería el costo total en salario que debe de pagar la empresa. Por ejemplo, si una empresa contara con 20 trabajadores y estos ganaran 10.000 córdobas quincenales cada uno, entonces el costo de trabajo por quincena de la empresa serían 200.000 córdobas. Pero, ¿cómo debe elegir la empresa el número de trabajadores que minimice sus costos? Para responder esta pregunta, volvamos al concepto de costo marginal, el cual es el costo generado por la producción de una unidad adicional de producto. Puesto que el costo marginal se refiere a la variación que sufren los costos debido a las variaciones de la producción, sabemos que nos referimos estrictamente al comportamiento de los costos variables de la empresa. Ahora bien, recuerde que en el corto plazo, los costos variables solo podrían cambiar debido a variaciones en el precio o en las cantidades de trabajo, puesto que el capital es fijo. Así, en el corto plazo, el costo marginal se refiere a la variación en el costo del trabajo generado por la producción de una unidad adicional de producto. Por lo tanto, existe una relación evidente entre el costo marginal y el producto marginal del trabajo. Recuerde que el producto marginal del trabajo se define como la variación en la producción generada por la contratación de un trabajador más. De esta manera, su inverso equivale al nivel de variación del trabajo necesario para producir una unidad adicional de producto. Así, si multiplicamos la cantidad de trabajo necesaria para producir una unidad adicional de producto por su costo, es decir, su salario, estaríamos simplemente calculando el costo marginal de la empresa en el corto plazo. Por ejemplo, si una empresa productora de sofás necesitara de un trabajador para producir un sofá adicional y el costo de contratar a este trabajador fueran 7.000 córdobas, entonces el costo marginal de la empresa serían 7.000 córdobas. Utilizando los datos de la tabla que usted verificó hace ya un rato, analicemos visualmente por qué la información sobre el costo marginal y el costo variable medio es vital para que la empresa pueda elegir la cantidad de trabajadores que le permita minimizar sus costos. En el gráfico superior se puede ver el comportamiento de los costos totales, los costos variables y los costos fijos. Note que el comportamiento de los costos totales es determinado por los costos variables, siendo la diferencia los costos fijos. A primera vista, pareciera no haber ninguna pista sobre cómo elegir la cantidad de trabajadores minimizadora de costos. Sin embargo, veamos ahora el gráfico inferior, donde nos centraremos en el costo variable medio y el costo marginal. Note que en el punto en el que el costo variable medio y el costo marginal se interceptan, la empresa minimiza el costo promedio variable de producción. Este resultado es clave, puesto que en este punto se determina la cantidad de trabajadores que la empresa debe contratar en el corto plazo. Para entender por qué, veamos qué ocurre a la izquierda y a la derecha de este punto. Empecemos por la izquierda. Note que si la empresa contratara 6 trabajadores, el costo marginal sería inferior al costo variable promedio. Así, la empresa podría disminuir sus costos medios produciendo una unidad de producto más,
puesto que el costo generado es inferior al costo promedio. Vea la tabla de datos para verificar este resultado. Luego veamos la derecha. Note que si la empresa contratara 8 trabajadores, el costo marginal sería superior al costo variable promedio. Así, para la empresa, pasar de 7 a 8 trabajadores implicaría un aumento en sus costos variables promedio, puesto que el costo generado sería superior al costo promedio. Vea la tabla de datos para verificar este resultado. En general, el análisis que acabamos de hacer aplica para todos los puntos a la izquierda y a la derecha del punto en el que se intercepta el costo marginal con el costo variable medio. Ahora pasemos a analizar el mismo problema en el largo plazo. Pero antes recuerde que en nuestro análisis el largo plazo se refiere a un periodo de tiempo en el que la empresa puede alterar tanto su trabajo como su capital. Así, el problema de minimización de costos de la empresa en el largo plazo se refiere a la elección de las cantidades de trabajo y capital adecuada. Anteriormente dijimos que el costo del trabajo era el salario y que el costo total en trabajo se determina multiplicando este salario por la cantidad de trabajadores de los que dispone la empresa. En el caso del capital ocurre algo similar. En general, asumiremos que el costo de uso del capital, que denotamos con la letra R minúscula, viene dado por la suma entre la tasa de depreciación, es decir, el valor que pierde el capital conforme transcurre el tiempo, y la tasa de interés que la empresa hubiera recibido si en vez de comprar el capital hubiera invertido dicho dinero. Así, si multiplicamos el costo de uso del capital por la cantidad de capital que posee la empresa, obtendríamos el costo total de uso del capital. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un robotcito Rumba en el call center del patio de nuestra casa. ¿Lo recuerdan? Y este nos costó 15.000 córdobas. Además, sabemos que este se deprecia a una tasa de 5% anual y que la tasa de comprar un bono del Tesoro a un año en la bolsa de valores es de 10%. Con esta información, sabemos que el precio del capital es 15%. Por lo tanto, el costo de uso del capital de nuestro call center serían 2.250 córdobas, que resultan de multiplicar el valor del robotcito por su costo de uso. Esta misma lógica sería aplicable al resto de factores de capital que posea la empresa. Pero, ¿cómo debe la empresa elegir las cantidades de trabajo y capital que le permitan minimizar sus costos? Para responder a esta pregunta, utilizaremos el concepto de isocosto. En general, una isocosto muestra todas las posibles combinaciones de trabajo y capital que generan el mismo nivel de costos para la empresa. Es decir, que una empresa puede generar un mismo nivel de costo utilizando varias combinaciones de factores. Además, note que la isocosto también brinda información sobre cómo intercambiar trabajo por capital y viceversa sin alterar los costos. Esta tasa de sustitución viene dada por la relación de precios de los factores. Así, la cantidad de capital que debe sacrificarse para contratar un trabajador más sin alterar los costos de la empresa viene dada por el cociente que resulta de dividir el salario entre el costo de uso del capital. Puesto que esta tasa es generalmente negativa, se multiplica por un signo menos para volverla positiva e interpretarla de manera más intuitiva. Para hacer más comprensible cuál es la lógica de analizar la pendiente de una curva isocuanta, veamos un ejemplo. Imagine una empresa productora de naranjas que desea automatizarse y pasar de un despulpado manual a uno mecánico. Una vez adquirida la máquina, debe decidir a cuántos trabajadores despedir para no aumentar sus costos. Si el costo de uso de la máquina fueran 30.000 córdobas mensuales y el salario mensual de un trabajador es de 2.000 córdobas, entonces ésta debe despedir a 15 trabajadores para compensar el aumento de los costos. De manera gráfica, una curva isocosto es una línea recta. El intercepto con el eje del capital indica el caso de que la empresa decida funcionar simplemente utilizando capital sin trabajo, mientras que el intercepto con el eje del trabajo indica el caso de que la empresa decida funcionar simplemente utilizando trabajo sin capital. Así entonces, en el largo plazo la empresa se enfrenta al problema de encontrar la combinación de trabajo y capital que le permitan producir cierta cantidad de producto gastando lo menos posible.
Este hecho implica que las curvas ISO-costo, que muestran las combinaciones de trabajo y capital que generan un mismo nivel de costo, y las curvas ISO-cuanta, que muestran las combinaciones de trabajo y capital que generan un mismo nivel de producción, deben estar relacionadas. Tratemos de ver entonces cómo es esta relación. Recuerde, por ejemplo, que la relación marginal de sustitución técnica del trabajo brinda información sobre cuánto capital debe sacrificarse para contratar un trabajador más, sin alterar el nivel de producción. Esta expresión es equivalente a decir que la cantidad de producción que se dejará de producir por reducir el capital debe ser igual a la cantidad en la que ésta subirá por el aumento en el trabajo. Por lo tanto, la empresa debe producir en un punto donde el costo de producir una unidad más utilizando trabajo sea igual al costo de producir una unidad más utilizando capital. Para entender mejor esta afirmación, veamos los siguientes dos escenarios. Por un lado, en un caso en el que el costo de producir una unidad adicional más utilizando trabajo sea más alto que el de hacerlo con capital, la empresa decidirá mejor hacerlo con capital puesto que es más barato. Por otro lado, en un caso en el que el costo de producir una unidad más utilizando capital sea más alto que el de hacerlo con trabajo, la empresa decidirá mejor hacerlo con trabajo, puesto que es más barato. Ahora bien, la pregunta crucial es, ¿por qué el costo de producir una unidad adicional con trabajo o capital tiende a converger? La respuesta radica en los rendimientos marginales decrecientes. Imaginemos que la empresa se encuentra en un punto en el que es más barato aumentar su producción contratando trabajadores que aumentando el capital. Sin duda, la empresa empezará a contratar trabajadores para aumentar su producción. Sin embargo, conforme ésta vaya aumentando la cantidad de trabajadores, el producto marginal del trabajo se irá reduciendo poco a poco, por lo que cada vez será más costoso producir más contratando personal. Este aumento en el costo de producir una unidad adicional utilizando trabajo continuará hasta el punto en el que éste se equipare al costo de producir una unidad adicional utilizando capital. Trate usted de usar este razonamiento para explicar qué ocurriría en el caso de que la empresa se encuentre en un punto donde producir una unidad adicional sea más barato utilizando capital que trabajo. Habiendo analizado el problema de minimización de costos de una empresa, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, pasemos a hablar un poco de su relación. En este sentido, resulta interesante anotar lo siguiente. Para una empresa es más barato expandir su producción en el largo plazo que en el corto plazo. Este hecho se ve representado en el presente gráfico, que muestra los cambios en los factores que debería hacer una empresa para aumentar su producción de Q1 a Q2. En el corto plazo, la empresa podría lograr dicho incremento utilizando solo el trabajo, puesto que no puede alterar su capital. Así, la curva isocosto para alcanzar dicho nivel de producción vendría dado por la curva F, que se encuentra bastante alejada de la curva inicial B, que es la curva isocosto inicial. En el largo plazo, la empresa podría lograr dicho incremento utilizando tanto trabajo como capital. Esta ventaja le permite alcanzar el nivel de producción deseado utilizando la curva isocosto D, localizada a la izquierda de la observada en el corto plazo, lo que indica que la empresa podría alcanzar dicha producción gastando menos. Para un análisis más detallado de la relación entre las decisiones de costo de corto y largo plazo de la empresa, revise los conceptos de economías de escala y economías de alcance en el material de lectura disponible en el EVA. De esta manera concluimos el video. Nos vemos. Chao.